Una mujer pedía ayuda desde el monte. Su voz era débil, rota, pero desesperadamente humana. Algunos del pueblo salieron con linternas para socorrerla. Pero ninguno llegó al final del sendero. Lo que encontraron allí no fue una persona, sino algo que los miraba con un dolor antiguo, algo que había aprendido a imitar la voz del sufrimiento. Durante años, en San Nicolás de los Vientos, se decía que el eco de la montaña a veces devolvía palabras humanas. Nadie le dio importancia hasta que una noche, una voz clara y femenina comenzó a gritar: «¡Ayúdame, por favor!». Al principio pensaron que era una mujer perdida, pero cuando los rescatistas se acercaban, sentían un frío repentino, como si el aire les robara el alma. Las linternas se apagaban solas y desde la oscuridad se escuchaba un llanto, uno que no venía de esta vida. En los cerros que rodean San Nicolás de los Vientos, el silencio no es ausencia de sonido, es una presencia en sí misma. Los más viejos del pueblo siempre decían que el eco allí tenía memoria, que repetía cosas que nunca habían sido dichas en voz alta, y que si uno escuchaba con atención, podía oír lo que el viento no se atrevía a llevarse del todo. La historia comenzó una noche de luna nueva, cuando el cielo parecía haber sido cubierto con ceniza y las estrellas se escondían detrás de nubes inmóviles. Don Eladio, un campesino de 73 años, regresaba de revisar su milpa cuando escuchó un grito débil, quebrado, que venía desde el monte. «¡Ayúdame! ¡Por favor!». Se detuvo en seco. La voz era de mujer. Le tembló el machete en la mano, pero no había luces, ni pasos, ni ruidos de animales. Solo el grito, flotando como si viniera desde el propio suelo. Don Eladio no era un hombre miedoso, pero esa noche no avanzó ni un paso más. Dio media vuelta y corrió a su casa como no lo hacía desde joven. Contó lo sucedido en la plaza al día siguiente. Algunos se rieron, otros lo miraron con lástima. Pero doña Tomasa, la más anciana del lugar, se le acercó y le dijo algo al oído. Nadie supo qué fue, pero desde entonces don Eladio dejó de caminar solo al anochecer. Los días siguientes, más personas comenzaron a oír la misma voz. Siempre de noche, siempre en la misma dirección, hacia los árboles que marcaban el inicio del viejo sendero de los lamentos. Algunos vecinos aseguraban que si uno prestaba suficiente atención, la voz no decía solo «ayúdame», sino también otras cosas. Nombres, apellidos, pedazos de oraciones inconclusas. Una familia entera, los Ramírez, decidió salir una noche con linternas y grabadoras. Eran 4, padre, madre y 2 hijos adolescentes. Subieron al cerro con la intención de demostrar que todo era una ilusión auditiva, que los ecos no eran más que bromas del viento. Pero esa noche, solo el hijo mayor regresó, caminando descalzo, con las pupilas dilatadas y la ropa mojada. No decía nada, solo repetía una frase sin cesar. Ella no quiere ayuda, quiere que la escuchen. La policía local hizo una búsqueda. No encontraron rastros, ni huellas, ni sangre. Solo las linternas partidas y un rosario hundido en el barro. El pueblo se dividió entre quienes creían en una tragedia humana y quienes empezaban a recordar algo más antiguo, la leyenda de La Llorona. Los relatos coincidían en una cosa: la voz sonaba humana, tan humana que dolía. No era un alarido fantasmal ni un rugido de ultratumba. Era el grito de una mujer que parecía estar viva, pero que cargaba con un sufrimiento tan profundo que no podía ser de este mundo. Fue entonces cuando comenzaron a suceder otras cosas. Las puertas amanecían abiertas, las velas se apagaban solas, los perros ladraban a la misma hora. 2:17 de la madrugada, y en las paredes de adobe, la humedad formaba manchas con formas extrañas, rostros que lloraban, figuras encorvadas, brazos extendidos como suplicando. Pero nadie quería hablar de eso, hasta que una madrugada, doña Tomasa se levantó gritando:
Esa no es una mujer, esa es la que llora por todas las que nadie escuchó. Y entonces el pueblo recordó que muchos años atrás, en ese mismo cerro, desaparecieron 3 mujeres jóvenes. Las buscaron durante días. Nunca encontraron nada, solo un zapato de tela bordada y un listón manchado de tierra. Se dijo que se habían fugado, que tal vez se habían ido con hombres forasteros, que era mejor no hacer escándalo. Ahora entendían. Quizá la voz que pedía ayuda no era una, quizá eran muchas, hablando con una sola garganta. Y en San Nicolás de los Vientos, el aire había decidido devolverlas, con su eco, con su pena, con su llanto, y apenas estaban comenzando a escuchar. San Nicolás de los Vientos nunca fue un pueblo grande, pero tampoco era un lugar olvidado. Se encontraba al pie de las sierras de Puebla, rodeado por un espeso cinturón de árboles que los locales llamaban el aliento de la tierra. Allí el viento no soplaba, suspiraba. Y cada quien aprendía desde crianza a no confiar demasiado en lo que se escucha después del anochecer. En sus calles de piedra y faroles antiguos, la vida seguía su curso como en cualquier otra comunidad. Las campanas de la iglesia marcaban las horas, los vendedores de pan pasaban cantando sus ofertas por la mañana y los niños jugaban con trompos y canicas frente a casas de adobe. Pero había una regla no escrita que todos seguían, incluso sin cuestionar. Nadie se internaba en el bosque después de las 8. Esa norma surgió de una costumbre más vieja que el propio nombre del pueblo. Los abuelos contaban que los árboles tenían memoria y que ciertos sonidos, como llantos, rezos o nombres, podían quedar atrapados entre las ramas durante años, esperando ser escuchados por oídos vulnerables. Cuando los primeros reportes de la mujer gritando «¡Ayúdame!» comenzaron a circular, la mayoría pensó en un animal herido o en una broma cruel de adolescentes. Pero conforme los días pasaban, las versiones coincidían con demasiada precisión. La misma hora, la misma dirección y la misma voz, quebrada, urgente, desesperada. Fue entonces cuando algunos comenzaron a recordar leyendas antiguas, no solo de La Llorona, sino de otras mujeres que, según se decía, nunca encontraron su tumba. Una de ellas era Francisca, una partera indígena que vivía a las afueras del pueblo y que desapareció una noche de 1942. La buscaron durante semanas hasta que la iglesia prohibió mencionar su nombre, acusándola de herejía por practicar remedios paganos. Nadie volvió a hablar de ella. Otra fue Rosa Elena, una joven de 17 años que desapareció camino a casa después de la escuela. Su madre dijo haberla visto en sueños, llorando, con la boca cosida con hilo rojo. Esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva, aunque oficialmente se dijo que se había ido por voluntad propia. Con cada historia resucitada, el pueblo parecía despertar de un largo olvido forzado. La voz que escuchaban en el bosque no solo asustaba, acusaba, y su grito parecía cargar siglos de abandono, traición y silencio. Cada noche era más fuerte, más clara, más cercana, y lo más inquietante era que algunos vecinos aseguraban reconocerla, no como una voz cualquiera, sino como la de alguien conocido. Una noche, el joven Emiliano, de apenas 12 años, aseguró que la mujer que pedía ayuda tenía la voz de su tía Leonor. Lo repitió frente a su familia con la cara pálida y los ojos rojos de tanto llorar. Lo inquietante es que su tía Leonor había muerto hacía 5 años. Los rumores se descontrolaron. Algunos decían que la entidad imitaba voces humanas para atraer víctimas. Otros aseguraban que era una amalgama de almas atrapadas, repitiendo sus súplicas en un bucle eterno. Y hubo quienes, en silencio, aceptaban que tal vez no era una leyenda, sino la consecuencia directa de las injusticias no reparadas. La gente comenzó a sellar sus puertas con cruces de palma bendita.
colocaban espejos cubiertos en las esquinas de sus casas y escribían nombres con sal frente a las entradas. Pero nada parecía detener los lamentos. Al contrario, ahora se escuchaban desde distintos puntos del pueblo al mismo tiempo. Y así, San Nicolás dejó de ser un lugar tranquilo. Se convirtió en un punto de cruce entre lo que se dijo y lo que se cayó, entre lo que murió y lo que aún llora por justicia. Los ecos de la mujer no solo llenaban el bosque, empezaban a habitar las casas. La noche en que el terror cruzó definitivamente la frontera del bosque fue la tercera aparición consecutiva de la voz. A las 2:23 a.m., la mayoría del pueblo ya sabía lo que iba a suceder. Ya no se trataba de leyendas sueltas o historias de ancianos. La mujer volvería a gritar, y así lo hizo. ¡Ayúdame! ¡No me dejes aquí! Esta vez no sonó en la montaña, sonó en el centro del pueblo. La señora Eloísa, dueña de la tiendita de la esquina, juró que escuchó el grito justo afuera de su ventana. Su esposo, sordo desde los 50 años, también se levantó alterado. No oyó el grito, pero dijo haber sentido un escalofrío como si le soplaran directamente dentro del alma. Los vecinos comenzaron a salir con linternas, lámparas de aceite, hasta con celulares en modo grabación. Pero las calles estaban vacías. No había señales de alguien huyendo ni de alguien herido. Solo el silencio, espeso y eléctrico, como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración. De repente, todas las luces de la cuadra parpadearon al mismo tiempo. Y una niña, Mariela, de 8 años, comenzó a llorar de manera incontenible. Sus padres intentaban calmarla, pero ella solo señalaba el espejo del comedor y decía: «Está ahí, tiene mi cara, pero no soy yo». Ese fue el primer indicio de que lo que hablaba con voz humana podía también adoptar otras formas. Los días siguientes fueron un caos. Varios habitantes reportaron escuchar a sus seres queridos llamándolos desde el exterior, incluso cuando esos familiares estaban durmiendo dentro de casa. Un hombre corrió a abrir la puerta al oír a su madre suplicar desde la calle. La encontró profundamente dormida en su habitación, sin haber dicho una palabra en toda la noche. En otra casa, una mujer despertó con la sensación de que alguien le respiraba en la nuca. Se volteó con violencia y vio por menos de un segundo su propio rostro reflejado en el vidrio de la ventana, pero con la boca abierta en un grito silencioso. La tensión se volvió insoportable. El cura del pueblo, Padre Mateo, organizó una misa de emergencia en la capilla. Más de la mitad de San Nicolás asistió, algunos cargando rosarios, otros con fotografías de familiares desaparecidos. Durante la homilía, el sacerdote pronunció una frase que no estaba en ningún sermón: «La que grita no es un demonio, es una madre, y este pueblo tiene muchas deudas con sus madres». Las palabras resonaron en cada rincón de la iglesia. Un hombre se desmayó. Otra mujer salió corriendo, llorando. Alguien dijo que en ese instante, detrás del altar, se vio la sombra de una mujer, con los brazos extendidos y los cabellos mojados. A partir de esa noche, el grito dejó de escucharse, pero nadie lo interpretó como alivio. Lo que reinó fue un silencio mucho más perturbador. El silencio de lo que se oculta antes del ataque final. San Nicolás de los Vientos había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba de oír la voz. Ahora, era ella quien los escuchaba a ellos. Después de esa misa inquietante y del silencio que le siguió, algo comenzó a cambiar en San Nicolás de los Vientos. No fue algo que se pudiera ver, era algo que se sentía. Una tensión constante, como si el pueblo entero estuviera conteniendo un suspiro. La gente ya no dormía, y quienes sí lograban cerrar los ojos por unas horas, comenzaron a soñar con la voz.
no con una mujer, sino con la voz misma. Una presencia invisible que susurraba cosas al oído, que repetía frases olvidadas, que usaba las palabras exactas que alguna vez dijiste en tus momentos más vulnerables. Era como si supiera todo lo que guardabas y lo devolviera con el eco de la culpa. Los sueños no eran sueños normales, eran lúcidos, sofocantes. Algunos despertaban empapados en sudor, otros llorando, algunos temblando sin saber por qué. Y cada vez que alguien compartía lo que había soñado, otro vecino completaba la misma frase, como si hubieran estado en el mismo lugar, con la misma entidad, al mismo tiempo. Fue así como se supo del caso de los hermanos Gallardo, 3 muchachos que dormían en cuartos separados y que una mañana bajaron a desayunar pálidos, en silencio, sin probar bocado. Cuando su madre les preguntó qué pasaba, uno de ellos dijo: «Soñamos que estábamos en el río y alguien nos llamaba por nuestros segundos nombres, pero no era con su voz, era con la tuya, mamá». La mujer se desmayó en la cocina. A partir de ese día, los espejos comenzaron a cubrirse. Las ventanas se cerraban con cobijas. Las puertas se aseguraban no solo con llave, sino con oraciones escritas a mano, porque lo que asustaba ya no era la voz que se escuchaba en el monte, sino Shla, que empezaba a salir desde dentro de las casas. El párroco, desesperado, organizó un recorrido de bendiciones por las calles. Caminó con agua bendita, incienso y un crucifijo de madera por cada manzana del pueblo. En la tercera vuelta, al pasar frente a la casa de los Altamirano, el agua en su frasco comenzó a hervir. Un vapor espeso se elevó por el cuello de la botella y del interior se escuchó un murmullo bajo, pero claro: «Eso ya no sirve». El sacerdote dejó caer el frasco, que explotó contra el empedrado. Nadie volvió a hablar de bendiciones desde entonces. Los relatos más perturbadores llegaron esa misma semana. Una mujer dijo haber escuchado su propia voz pidiendo ayuda desde el otro lado del teléfono cuando intentó llamar a su hermana. Un niño aseguró que su muñeco de trapo le habló durante la noche y que usó exactamente la misma frase que su abuela usaba cuando lo arropaba. Una anciana juró que vio desde su ventana a su esposo muerto, caminando con el mismo paso lento que tenía cuando estaba vivo, pero con el rostro cubierto por un velo blanco empapado. Todo comenzó a girar en torno a una certeza que nadie quería nombrar en voz alta. La voz no era de alguien buscando ser escuchado, era de alguien que ya estaba adentro y solo quería que tú lo supieras. Para el quinto día, San Nicolás de los Vientos ya no era el mismo. No se trataba solo del miedo, sino de una especie de agotamiento espiritual. Las personas caminaban más despacio, hablaban en susurros, como si temieran que sus propias palabras pudieran invocar algo, y de alguna manera no estaban equivocados. Fue entonces cuando comenzaron los llamados de madrugada. Todo empezó con 3 casas, una en cada extremo del pueblo. A las 3:11 a.m., los teléfonos antiguos, aquellos que ya nadie usaba, comenzaron a sonar. Solo una vez, un timbrazo seco, frío, suficiente para helar la sangre. Quienes atendieron escucharon lo mismo. Una mujer repitiendo lentamente la palabra «ven», y luego el clic de la línea cortada. Las autoridades locales intentaron rastrear las llamadas, pero los teléfonos no estaban conectados a ninguna red. Uno de ellos, incluso, ni siquiera tenía línea activa desde hacía más de 5 años. La noticia se esparció como pólvora. Los vecinos comenzaron a desconectar aparatos, cortar cables, apagar celulares, pero los llamados no pararon. Ahora se escuchaban directamente dentro de la casa, en la cocina, en el baño, en los cuartos donde uno se sentía más vulnerable, como si la voz ya no necesitara ningún medio para llegar hasta ti.
Fue en ese contexto que ocurrió el caso de don Cristóbal. Tenía 82 años, vivía solo desde que su esposa falleció, y era conocido por ser escéptico de todo lo sobrenatural. Solía burlarse de las historias del pueblo, afirmando que todo se trataba de pura sugestión y flojera mental. Una madrugada, su vecino escuchó gritos provenientes de su casa. Cuando corrió a socorrerlo, lo encontró en posición fetal, temblando, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible. No hablaba, solo murmuraba. Ella entró, sin abrir la puerta. Fue internado en el hospital regional. No volvió a hablar una palabra más. Murió a los 3 días, sin heridas visibles, pero con un terror grabado en el rostro que ningún médico pudo explicar. A partir de ese momento, lo que antes era visto como folclore, se convirtió en realidad indiscutible para los habitantes de San Nicolás. Ya no hablaban de la Llorona como si fuera un mito. La nombraban en voz baja, con temor reverencial, como si estuviera escuchando en cada rincón del pueblo. Los más ancianos aseguraban que la entidad ya no necesitaba gritar «¡Ayúdame!», porque ahora estaba esperando a que alguien le respondiera, que cada grito no era solo un eco, sino un anzuelo, una trampa de compasión. Porque cuando alguien finalmente respondía, por teléfono, en un sueño o con una palabra hablada, le abría la puerta. Y una vez que ella entraba, no había forma de hacerla salir. Fue entonces cuando se tomó la decisión que cambió todo: sellar el bosque, con alambres, cruces y fuego, como si aún fuera posible contener lo que nunca debió haber sido liberado. El intento de sellar el bosque fue, en apariencia, un acto de desesperación, pero en el fondo fue una súplica, una forma simbólica de decir «hasta aquí». Sin embargo, San Nicolás de los Vientos estaba aprendiendo, tarde, que lo que habitaba entre los árboles no era algo físico, y mucho menos algo que pudiera contenerse con cercas, alambres o rezos. Un grupo de vecinos, liderado por el joven Isaac Juárez, organizó lo que llamaron la Guardia del Límite. Armados con antorchas, cruces de madera y cadenas benditas, recorrieron la frontera entre el pueblo y el monte durante toda la noche. Construyeron una especie de muro simbólico, estacas de madera, cintas con versículos bíblicos, muñecos de trapo que simulaban espantapájaros, todo en un intento por protegerse de la voz que ya no solo se escuchaba, sino que se sentía en los huesos. Durante los 2 primeros días parecía que el plan funcionaba. No hubo gritos, nadie soñó. El ambiente se volvió tenso, sí, pero parecía en pausa, un respiro, hasta que llegó la tercera noche. A las 3:17 a.m., el silencio fue interrumpido por algo nuevo. Una risa. No era una carcajada, era algo contenido, húmedo, como una burla que había sido arrastrada por el tiempo. Provenía desde lo más profundo del bosque, y fue oída por todos los que montaban guardia, en distintos puntos al mismo tiempo. Luego vino el grito, el mismo de siempre. ¡Ayúdame! Pero esta vez era la voz de un niño. Isaac, quien hasta entonces había sido el más racional del grupo, cayó de rodillas. Juró que esa era la voz exacta de su hermano menor, fallecido hacía años, y no fue el único. Cada persona que estaba de guardia escuchó la voz de alguien distinto. Una madre, un abuelo, un hijo perdido. La voz de quien más habían amado o de quien más habían fallado. Fue un ataque directo al corazón. La guardia se desmoronó. Nadie se quedó hasta el amanecer. Todos corrieron a sus casas. Algunos con lágrimas, otros con los ojos perdidos, otros sin decir palabra. Lo que habían intentado contener no solo estaba al otro lado de la cerca, estaba dentro de ellos. Esa misma mañana, los espantapájaros aparecieron destruidos, las cruces invertidas,
las estacas, cubiertas de barro, como si hubieran sido arrastradas por manos invisibles. Y sobre la cinta con los versículos, alguien o algo escribió con carbón una sola palabra: escucha. Los niños del pueblo empezaron a enfermar, no físicamente, pero con una tristeza que no correspondía a su edad. Caminaban más despacio, jugaban menos, y algunos hablaban solos, mirando rincones vacíos. Uno de ellos, Josué, de solo 5 años, escribió en su cuaderno: ella dice que nadie la escuchó cuando gritó por sus hijos. A partir de entonces, el pueblo entero entendió una cosa con absoluta claridad. No se trataba de evitar escuchar el grito. Se trataba de responder sin que eso te destruya. Pero, ¿cómo se responde a un dolor que no es tuyo, pero que te atraviesa igual? A una voz que no busca salvación, sino reconocimiento. San Nicolás ya no intentó sellar el bosque, porque el bosque estaba dentro de ellos. Después del colapso de la guardia del límite, la atmósfera en San Nicolás de los Vientos se volvió aún más densa. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar por sí solas, no porque el mecanismo fallara, sino porque nadie se atrevía a acercarse al campanario. Una sombra apareció una madrugada, grabada por las cámaras de seguridad que don Martín había instalado por paranoia. Lo que se veía no era del todo humano. Una figura delgada, con el cabello colgando hasta el suelo, de espaldas, quieta. Pero lo más perturbador no era su presencia, sino el detalle de su reflejo. Mientras la figura miraba al altar, en el reflejo de los vitrales, su rostro sí se veía, y estaba gritando. El video corrió de casa en casa, nadie lo quiso compartir fuera del pueblo. Lo que estaba pasando ya no era una leyenda, era una afrenta íntima, una especie de castigo colectivo por generaciones de silencio, de abusos ignorados, de llantos desoídos. Y con esa conciencia, el padre Mateo tomó una decisión extrema: reabrir los archivos prohibidos de la parroquia. Durante décadas, ciertas desapariciones, muertes sin explicación y denuncias nunca procesadas habían sido guardadas bajo llave en un archivo llamado Los Casos Silenciosos. Se decía que allí estaban los nombres de mujeres que nadie quiso buscar, de niños que se perdieron, de hombres que aparecieron colgados en el bosque con los ojos arrancados. Todo lo que el pueblo enterró en papel. El padre Mateo, junto con doña Tomasa, ya en sus 90 años pero aún lúcida, pasaron noches enteras leyendo aquellos expedientes bajo vela. Cada caso olvidado coincidía con una zona específica del bosque. Cada nombre era uno de los que los vecinos habían escuchado en sueños, susurrados con llanto. Entonces, la realidad se hizo insoportable. La Llorona no era una entidad singular. Era una voz colectiva, era el eco de todas. Todas las mujeres desaparecidas, todas las que suplicaron y no fueron escuchadas, todas las que murieron sin justicia. San Nicolás no era el único pueblo, pero era uno de los pocos donde las voces regresaron, juntas. El padre Mateo propuso una misa pública en honor a esas almas. No una misa de exorcismo, ni de protección. Una misa de reconocimiento, de perdón, un acto de humanidad. Pero fue demasiado tarde. La noche antes de la ceremonia, la iglesia amaneció cubierta de barro hasta el techo. En su interior, solo una palabra escrita una y otra vez en las paredes: tarde. Esa noche no hubo grito, solo un silencio tan profundo que hizo doler los oídos, y un temblor sutil recorrió el pueblo como si el suelo respirara. Desde entonces, las puertas comenzaron a abrirse solas, no como antes, sino como si algo saliera, no entrara. San Nicolás había despertado a su propia historia, y la historia no estaba dispuesta a ser enterrada de nuevo. El amanecer del día siguiente trajo una calma tan artificial que se volvió, en sí misma,
un nuevo tipo de amenaza. El sol salió limpio, sin niebla. Las aves cantaban, los perros no ladraban, pero la gente no hablaba. Nadie se atrevía a cruzar miradas ni a mencionar lo que habían sentido la noche anterior. Porque no fue un sueño, ni una pesadilla. Fue una presencia contenida que se paseó por las casas como si contara los corazones. Esa misma mañana, los espejos comenzaron a romperse por sí solos, no todos a la vez, uno por uno. Primero fue el de la cocina de la señora Romina, que estalló mientras preparaba café. Luego el del baño de los Ortega, mientras el niño se lavaba los dientes. Y más tarde el que colgaba en la entrada del consultorio médico, justo cuando el doctor leía una carta antigua de su madre desaparecida. En todos los casos, el estallido fue precedido por una leve vibración, como si algo estuviera al otro lado, empujando desde dentro. Los fragmentos caídos no reflejaban el entorno como debían. Algunos mostraban partes del interior de la iglesia, otros el río, otros nada. Vacío puro. Un vacío oscuro que daba la sensación de que si uno miraba demasiado tiempo, algo podría mirar de vuelta. Mientras tanto, los niños comenzaron a dibujar figuras extrañas. No eran humanos, no eran animales, eran algo intermedio. Seres largos, flotantes, con rostros alargados cubiertos de trapos mojados. Cuando se les preguntaba qué eran, todos respondían lo mismo. Es la señora que grita para no desaparecer. Pero fue la niña Inés la que dijo lo más perturbador. Me dijo que ya no va a gritar, que ahora va a tocar. Aquella noche comenzaron los golpes. No eran como los típicos que uno escucha en casas viejas, crujidos de madera o dilataciones por el frío. Eran golpes secos, deliberados, en grupos de 3, en puertas, en ventanas, en techos. Nadie veía a nadie, nadie abría, pero todos contaban los segundos entre cada golpe, como si fueran pasos de algo que se acercaba. Doña Licha, que vivía sola al final del callejón Hidalgo, fue la primera en romper el miedo. Colocó una silla frente a su puerta y se sentó con una vela encendida y una foto de su hija. Muerta hacía 30 años, en circunstancias que el pueblo había callado. Cuando los golpes llegaron a su casa, ella no rezó, no gritó, solo dijo, «Te escucho». Esa fue la única casa donde no hubo más golpes. Al día siguiente, varios vecinos intentaron replicar el gesto. Pusieron velas, fotos, nombres escritos a mano. Algunos leyeron cartas de perdón en voz alta, otros solo lloraron. Por primera vez en generaciones, el pueblo empezó a hablar con sus muertos. No para expulsarlos, sino para reconocerlos. Pero como todo en San Nicolás, las intenciones no bastaban, porque la voz ya no pedía solo ser oída. Ahora pedía ser recordada, con cada lágrima, con cada noche en vela, con cada rincón del alma. El 9º día desde que comenzaron los lamentos fue el más oscuro de todos, aunque el sol nunca dejó de brillar. Fue un día caluroso, sin viento, sin nubes, una calma muerta que oprimía el pecho. Pero lo verdaderamente insoportable no fue el clima. Fue el silencio absoluto de las aves. Ni un solo canto, ni un aleteo, como si todo lo vivo hubiera sido advertido de lo que venía. Fue en ese contexto que los niños del pueblo, sin razón aparente, comenzaron a desaparecer por momentos. No por días o por horas, por minutos. Uno jugaba con sus canicas en la calle y al girar la cabeza ya no estaba. Y 5 minutos después volvía, de pie, en el mismo lugar, con la cara completamente blanca y los labios morados. Cuando les preguntaban dónde habían estado, respondían lo mismo. No lo sé, pero ella me abrazó, y en sus camisetas, muchas veces, quedaba un rastro de humedad, como si alguien con un vestido empapado los hubiera sostenido con fuerza. Los padres entraron en pánico. Las escuelas cerraron, nadie salía de casa, pero fue inútil,
porque incluso dentro de las casas los niños comenzaban a hablar dormidos o a reír con voces que no eran suyas. Uno dibujó una serie de símbolos en el piso con tiza, círculos dentro de círculos, con figuras humanas atrapadas al centro. El padre Mateo, quebrado ya por todo lo vivido, intentó una última acción: organizar una procesión silenciosa, no para exorcizar, sino para ofrecer lo único que aún no habían dado. El cuerpo colectivo del pueblo caminando como uno solo, en silencio, reconociendo su historia. Se eligió un camino que bordeaba el río, justo donde muchos de los desaparecidos habían sido vistos por última vez décadas atrás. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos marcharon con velas. Nadie hablaba. Nadie miraba atrás, y cuando llegaron al árbol más antiguo del bosque, el que todos llamaban el que oyó el primer grito, sucedió algo que ningún cronista podría explicar. Todas las velas se apagaron al mismo tiempo, pero el aire no soplaba. Un murmullo se elevó del suelo, como si el río hablara en secreto. No eran palabras claras, eran nombres, nombres antiguos, nombres prohibidos. Y cada persona allí presente escuchó el suyo, o el de alguien a quien había traicionado, ignorado o dejado atrás. Uno de los presentes, nadie supo quién, comenzó a llorar con tal fuerza que los demás lo siguieron, y esa noche, por primera vez en 9 días, no hubo grito, solo el sonido del río más fuerte que nunca, porque la Llorona no había dejado de llorar. Solo había encontrado otros cuerpos que lloraran con ella. Y desde entonces, algo cambió en San Nicolás. No el fin del terror, sino el inicio de un duelo que ya no se podía evitar. La 10ª noche no trajo gritos, ni sombras, ni espejos rotos. Trajo un silencio respetuoso, casi sagrado. El tipo de silencio que solo se escucha después de una confesión verdadera o de una pérdida irreversible. San Nicolás de los Vientos, un pueblo que solía dormirse con perros ladrando, gallos anunciando y niños riendo, amaneció sin una sola risa infantil. No porque los niños no estuvieran, sino porque ya no jugaban. Estaban allí, físicamente presentes, pero algo en ellos se había ido. Algunos dejaban de responder, otros hablaban solos. Uno, el más pequeño, comenzó a escribir en una libreta palabras en náhuatl que ni sus padres conocían. Cuando llevaron la libreta a un profesor jubilado de historia indígena, este la leyó temblando. Estas no son palabras aprendidas. Son nombres rituales de madres que murieron buscando a sus hijos. Son rezos para que no los olviden. A partir de ese momento, el pueblo comenzó a entender algo más profundo. La Llorona no era un espectro, era una herida ancestral, un eco de todas las madres que nadie salvó. Ese día, la escuela reabrió sus puertas solo para una ceremonia. Se reunieron niños y padres. Nadie llevó libros ni mochilas, solo fotos, dibujos y nombres. Los colocaron en una mesa central y una por una, las madres que alguna vez habían perdido un hijo, por enfermedad, accidente, violencia o abandono, encendieron una vela. El humo de las velas subió recto, sin moverse, como si el aire entero se hubiera detenido para mirar. Fue ahí cuando se escuchó por última vez la voz, no desde el bosque, no desde los sueños, desde dentro de cada persona. Una voz que no era grito, ni súplica, ni amenaza. Era un canto bajo, doloroso, que cada quien sintió como propio. Algunos la oyeron como el arrullo de una madre, otros como la oración que su abuela repetía en los partos, otros simplemente como el suspiro de alguien que por fin fue escuchado. Desde ese momento, el pueblo tomó una decisión unánime: nunca más olvidar. El árbol junto al río fue convertido en altar.
Cada 1 de noviembre, a la medianoche, el pueblo entero se reúne para escuchar, no con miedo, sino con respeto. Llevan flores, nombres, cartas. No piden milagros, no rezan por protección, solo se escuchan. Y cada año, en ese instante exacto, una brisa húmeda atraviesa el pueblo. No rompe ramas ni apaga velas, solo pasa como un suspiro, como si alguien, al fin, pudiera dormir en paz. Aunque nadie en San Nicolás duerma igual desde entonces, San Nicolás de los Vientos nunca volvió a ser el mismo. Aunque el terror ya no se manifestaba como antes, sin gritos en el bosque ni golpes en las ventanas, una especie de sombra emocional quedó suspendida sobre el pueblo. No una amenaza, sino una presencia. Algo que respira con ellos, que observa en los reflejos del agua, que camina a su lado en las calles vacías al anochecer. Los forasteros que pasan por allí dicen sentir una melancolía densa, un peso invisible, como si cada piedra del camino recordara algo que no se puede nombrar. Nadie se queda mucho tiempo. Las posadas no dan hospedaje, las casas no se venden, y si alguien insiste en quedarse, siempre encuentra una excusa para irse antes del tercer amanecer. Pero los que nacieron en San Nicolás, los que llevan el polvo del pueblo en la piel, aprendieron a convivir con lo inexplicable. Ya no se tapa el espejo con sábanas, se deja limpio, abierto, no para desafiar, sino para decir, estoy aquí y te veo. Las madres enseñan a sus hijas a escuchar los susurros, no como advertencia, sino como memoria. Los niños juegan en silencio cerca del río, sabiendo que no están solos. Y cada cierto tiempo, cuando alguien escucha una voz que le llama por su nombre desde la oscuridad, no corre, no grita, solo se detiene y escucha. Porque todos en San Nicolás saben que hay dolores que no se curan con el tiempo, que hay gritos que no buscan asustar, sino existir, que hay nombres que fueron borrados y que ahora solo existen en la vibración de una voz antigua, y sobre todo saben que si alguna noche alguien vuelve a oír un «ayúdame», desde el bosque no debe responder con miedo, sino con memoria, porque olvidar es lo que alimenta a los fantasmas. Y la Llorona nunca llora en vano. Si alguna vez has sentido que una historia te toca más allá del miedo, es porque algo en ella te reconoce. La Llorona no solo asusta, nos recuerda lo que se calla. Si este relato te estremeció, suscríbete al canal y déjanos un me gusta. Así sabremos que no escuchaste esta historia completamente solo.